Hola, yo soy María Dolores Sanario Velázquez, mi matrícula es 005727 y voy a hablar sobre lo que vimos de historia. Empezamos con la guerra en Siria, que es una de las más recientes. Y la guerra en Siria todo empezó por el conflicto del territorio entre civiles y el ejército. Después, como entran los rusos con los aviones, desde aliado del ejército, pues empieza la guerra. Después hablamos sobre Adolfo Hitler. Es un personaje polémico, ¿sí? Que nace en Polonia. Después lo llevan en una escuela, a otra, y pues no la hace, ¿sí? Pero le gusta la pintura, le gusta la poesía. Fue un orador estupendo que precisamente por eso destaca y convence a la gente. Lleva a Alemania a un poder de riqueza, ¿sí? Entonces, pues más lo quieren, pero en sí, nada más de riqueza para la clase media y alta que eran los alemanes, ¿sí? A todos los judíos no los quería, entonces los manda a los campos de concentración a morir, los usaba como esclavos, no les importaba si eran químicos, si eran maestros, si eran personas cultas, no le importaba, nada más el hecho de que eran judíos. Los lleva a los campos de concentración, como les digo, y aparte a los hornos, que hay un libro llamado también Los hornos de Hitler, donde dice cómo funcionaban esos. Aparte, él tenía demasiados aliados. Yo creo pura psicópata porque hacían unas cosas horrendas, ¿sí? Entonces, después cuando termina la guerra mundial, entran los aliados, que es Norteamérica, que son los americanos, los rusos y demás, las alianzas. Por eso terminan con las atrocidades de Adolfo Hitler, que termina con suicidarse. También vimos sobre algunas películas referentes a la guerra y yo comenté una de las luciérnagas, ¿sí? La tumba de las luciérnagas. Ay, que está muy triste, pero pues es la realidad de una guerra, de una guerra. Entonces, ahí es donde se ve que la familia se disuelve, quedan dos hermanos, por ejemplo, y es la cruda realidad. A veces ni uno, a veces uno solo, pequeños. Entonces, pues, en esta época ya no hay que evitar todos esos conflictos porque mucha gente sufre. Y sobre todo la economía, en este caso que llevó a Alemania al nivel bien, pues se viene abajo. Un tiempo se vino abajo Alemania también después de la guerra, ¿sí? Ahora, también vimos el capitalismo y el socialismo. El capitalismo empieza aquí en México desde la conquista, sí, viene terminando, pero nada más era para unos cuantos, para la burguesía. La iglesia entraba sobre todo ahí en el capitalismo. Entonces, y por ejemplo, los indios eran los esclavos. Sí, traían esclavos, pero también eran los esclavos. Les quitaban sus tierras, después entra el socialismo, y así termina. Y en esta época, pues ya estamos mucho mejor. Eso es todo lo que vimos. Esta muy interesante historia, muy interesante, a mí me gusta demasiado y fue poco lo que vimos. Bueno, es extenso, pero nada más vimos una parte, ¿sí? Si nada más dedicáramos, por ejemplo, al socialismo y al capitalismo, pues tuviéramos más, es infinidad. O Hitler también igual, es demasiado, estuvo muy interesante el curso. Como les repito, a mí me gusta mucho la historia y espero que les haya gustado el breve comentario que les hice sobre lo que vimos, ¿sí? Y me gustó mucho que nos haya puesto lo de las películas. Hay infinidad de películas, por ejemplo, este, el pianista de la pijama, La vida es bella. Sí, pero como que La vida es bella, como que así como que se me hace un poquito menos real, pero es bonita, es bonita. Este, Dos al patíbulo también, donde queman todos los alemanes, así como cucarachas,
estuvo padre. Gracias, hasta luego.